En la vasta estepa rusa, dos tiranos sellaron un pacto de conveniencia, sin saber que estaban a punto de desatar la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Una batalla por una ciudad que llevaría el nombre de uno de ellos, Stalingrado. El 23 de agosto de 1939, 9 días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nacionalsocialista de Hitler y la Unión Soviética de Joseph Stalin negociaron en secreto un pacto de no agresión. La diplomacia fue conducida por los ministros de Asuntos Exteriores de ambas potencias, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov. El pacto germano-soviético constaba de dos partes, una pública y otra secreta. La parte pública era un pacto de no agresión en el que cada firmante se comprometía a no atacar al otro. También prometieron que si uno de los firmantes era atacado por un tercer país, el otro no prestaría ninguna ayuda a ese tercer país. Además, ambos acordaron no participar con otras potencias en ningún acuerdo contra el otro, ni directa ni indirectamente. El acuerdo de no agresión debía ser válido por 10 años y se renovaría automáticamente por otros 5 si ninguno de los firmantes actuaba para ponerle fin. La parte secreta del pacto consistía en un protocolo que establecía las esferas de influencia soviética y alemana en Europa del Este. Reconocía a Estonia, Letonia y Besarabia como parte de la esfera soviética. Los firmantes acordaron dividir Polonia a lo largo de los ríos Narew, Vístula y San Hitler siempre consideró el pacto de no agresión germano-soviético como una maniobra táctica y temporal. Nunca tuvo la intención de respetar los términos del acuerdo durante 10 años. Su plan a largo plazo siempre había sido que las fuerzas alemanas atacaran la Unión Soviética y establecieran un espacio vital para los alemanes en los territorios capturados. Sin embargo, antes de dar este paso, Hitler pretendía subyugar a Polonia y derrotar a Francia y Gran Bretaña. El pacto de no agresión permitió a Alemania librar estas guerras intermedias sin temor a un ataque soviético, evitando así una guerra en dos frentes. En julio de 1940, un mes después de que Alemania derrotara a Francia, Hitler ordenó los preparativos para la guerra contra la Unión Soviética. Los diplomáticos alemanes trabajaron para asegurar el flanco de Alemania en el sureste de Europa. En noviembre de 1940, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se unieron a la Alianza del Eje. El 22 de junio de 1941, Hitler, con el apoyo militar de las fuerzas del Eje, lanzó su plan para invadir la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Hitler creía que la invasión concluiría antes del invierno y prohibió a sus generales pensar lo contrario. El día antes de la invasión, 3.050.000 soldados alemanes estaban distribuidos desde Finlandia hasta el Mar Negro, esperando el inicio de la mayor operación militar hasta la fecha. Les acompañaban aproximadamente 950.000 soldados de otras naciones aliadas de Alemania. Estas tropas aliadas jugarían un papel fundamental en el desastre alemán en Stalingrado, un año y medio después. Para diciembre de 1941 estaba claro que la guerra en la Unión Soviética no avanzaba como el alto mando alemán había planeado. Leningrado y Sebastopol continuaban resistiendo en el norte y el sur, respectivamente, y la ofensiva contra Moscú se había estancado. Los alemanes se enfrentaron entonces a una contraofensiva soviética desde la capital rusa. Tuvieron que afrontar el hecho de que, a pesar de haber matado y capturado a cientos de miles de soldados del Ejército Rojo en los meses anteriores, el alto mando soviético había encontrado suficientes reservas para lanzar una poderosa contraofensiva. Habiendo fracasado en la captura de Moscú, Hitler se centró entonces en los campos petrolíferos del Cáucaso. A pesar de la desaprobación de sus generales, Hitler insistió en capturar estos campos petrolíferos, reprendiendo a sus generales y acusándolos de no saber nada de economía. La Operación Azul, nombre que recibió la campaña alemana en el sur de la Unión Soviética, tenía como objetivos capturar primero puntos fuertes en el Volga y posteriormente avanzar sobre el Cáucaso. El Tercer Reich
inmerso en una guerra mundial, requería enormes reservas de petróleo para mantener activa su industria militar. Operación Azul. El camino a Stalingrado. El 10 de mayo, el general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército Alemán, presentó un esbozo de la Operación Federico al mariscal de campo Fedor von Bock. Paulus había asumido recientemente el mando del Sexto Ejército después de que su anterior comandante, Walter von Reichenau, muriera de un ataque al corazón sufrido tras correr por el campo ruso a temperaturas bajo cero. La Operación Federico tenía como objetivo consolidar el frente ante Yarkov, que había sido capturada recientemente por Alemania. Sin embargo, el mariscal Semyon Timoshenko se adelantó a Paulus. El 12 de mayo, Timoshenko lanzó una contraofensiva desde Voronezh con el objetivo de liberar Kharkov, cercando al Sexto Ejército en un movimiento de pinza. Cuando 640.000 soldados soviéticos con 1.200 tanques lanzaron su ataque contra las fuerzas de Paulus, este se encontró al borde del desastre. Solo la oportuna llegada del primer ejército Panzer de Ewald von Kleist revirtió la situación. En lugar de ser capturados, los hombres de Paulus ayudaron a las fuerzas de von Kleist a capturar a los ejércitos soviéticos, sexto y 57º en Barbenkovo. Aproximadamente 240.000 soldados eslavos fueron capturados y la contraofensiva de Timoshenko fracasó. El 1 de junio, Adolf Hitler y el mariscal de campo Fedor von Bock presentaron la Operación Azul a los generales del Grupo de Ejército Sur en su cuartel general de Poltava. El Sexto Ejército de Paulus recibió la tarea de despejar Voronezh y luego avanzar hacia Stalingrado, acompañado por el Cuarto Ejército Panzer de German Jott. Una vez allí, debían destruir los complejos industriales y proteger el Cáucaso desde el norte. En ese momento, Adolf Hitler no consideraba necesaria la captura de la ciudad. Para proteger los planes de la Operación Azul, se prohibió estrictamente la transcripción de órdenes. Todo debía comunicarse verbalmente. Sin embargo, el 19 de junio, un avión alemán que transportaba las notas personales del general Georg Stumme sobre la operación fue derribado tras las líneas enemigas y los papeles fueron capturados. Después de que el general Philipp Golikov se los entregara directamente a Stalin, Stalin los desestimó como falsos, convencido de que Moscú seguía siendo el principal objetivo alemán. El 28 de junio comenzó la ofensiva contra Voronezh en el sur de Rusia, y el error de Stalin se hizo evidente. 2 días después, las fuerzas de Paulus cruzaron el río Donets, con el segundo ejército húngaro y el primer ejército Panzer, protegiendo sus flancos izquierdo y derecho, respectivamente. Debido al rápido avance alemán, Hitler decidió enviar parte de las fuerzas del Cuarto Ejército Panzer, que estaban atacando Voronezh, hacia el sur. Esto dio más tiempo a las fuerzas de Timoshenko, que escapaban hacia Stalingrado, para hacerlo. El plan original implicaba que el Sexto Ejército y el Cuarto Ejército Panzer cortaran la retirada soviética antes de que pudieran reagruparse, luego atacaran Rostov del Don y posteriormente reforzaran las líneas defensivas del Cáucaso. Impaciente por el retraso, Hitler cambió el orden del plan. En lugar de esperar a las fuerzas de Paulus y Jott, ordenó la captura simultánea de Stalingrado y el Cáucaso. Hitler dividió entonces el Grupo de Ejércitos Sur en 2 fuerzas, el Grupo de Ejércitos A y el Grupo de Ejércitos B, poniéndolos bajo el mando de los mariscales de campo Wilhelm List y Maximilian von Weichs. Sin consultar a Fedor von Bock, Hitler lo relevó del mando. Aunque las reservas de combustible alemanas eran alarmantemente bajas, Hitler tomó otra decisión controvertida. Dividió las fuerzas que se dirigían a Stalingrado, tomando unidades mecanizadas del Sexto Ejército de Paulus y desviando el Cuarto Ejército Panzer de Jott hacia el sur para ayudar a capturar el resto de las fuerzas de Timoshenko, lo que se esperaba que ocurriera cerca de Rostov del Don. Hitler estaba obsesionado con la idea de neutralizar los restos de las fuerzas de Timoshenko antes de que pudieran reforzar Rostov. Esto no se logró por completo, ya que muchas unidades se retiraron a tiempo. Rostov fue atacada y recapturada por los alemanes el 24 de julio.
avance hacia el Volga. A principios de agosto, Hitler cambió de opinión de nuevo y ordenó a las fuerzas de Jod que giraran hacia el este, hacia Stalingrado, después de haberles ordenado inicialmente ir al sur. El general Jod obedeció con preocupación, ya que las órdenes cambiantes de Hitler estaban consumiendo el escaso combustible de sus tanques. Además, el bombardeo alemán de Astracán en el mar Caspio había dañado las refinerías de la ciudad y llevaría tiempo repararlas si eran capturadas. El 9 de agosto, Stalin nombró a Andrei Yeryomenko comandante del frente de Stalingrado, en sustitución de Timoshenko. El 21 de agosto de 1942, Stalingrado sintió por primera vez el impacto de las fuerzas del eje. Apenas 2 días después, tuvieron lugar los primeros bombardeos masivos sobre la ciudad, reduciéndola a un montón de escombros. El sexto ejército alemán había logrado tomar y cruzar el río Don, convirtiendo en su próximo objetivo la conquista de la posición del río Volga, cerca de Stalingrado. El avance terrestre alemán procedió desde Gumrak con una fuerza brutal y abrumadora. Ese mismo día, 21 de agosto, la vanguardia del sexto ejército alemán alcanzó el Volga. Los soldados estaban emocionados por haber avanzado desde el Don en menos de 12 horas, y la moral era alta, confiados en una rápida caída de Stalingrado. Hacia el sur, el avance de Jod fue más lento, ya que Yeryomenko había posicionado el grueso de sus fuerzas contra el cuarto ejército Panzer. Además, Hitler le había quitado un cuerpo acorazado al general Jod. El 29 de agosto, mientras las primeras líneas alemanas aparecían en el horizonte de Stalingrado, Georgi Zhukov llegó a la ciudad. Había sido nombrado recientemente comandante supremo adjunto, segundo solo después de Stalin. Esto requirió el despliegue de los ejércitos soviéticos, 62º y 64º, así como la destitución del general Anton Lopatin, líder del 62º ejército, y su reemplazo por el general Vasily Chuikov. Chuikov, conocido por su voluntad de hierro y determinación, integró a miles de mujeres en el ejército. Mientras muchas desempeñaban roles logísticos como enfermeras, mensajeras y cocineras, algunas sirvieron como francotiradoras, otras lucharon en el frente y algunas incluso fueron puestas a cargo de las defensas antiaéreas de Stalingrado. Stalin instó a Zhukov a encontrar e interceptar a las fuerzas enemigas, declarando: «¿No entiendes que si entregas Stalingrado, el sur del país quedará aislado del centro y probablemente no podremos defenderlo? Además de perder nuestra principal vía fluvial, no es solo una catástrofe para Stalingrado, sino para el país, ya que también se perderá el petróleo». Se lanzó una contraofensiva que alivió parcialmente la situación al norte de la ciudad. La orden de Zhukov fue final: «No entreguéis Stalingrado». Por su parte, Friedrich Paulus, jefe del sexto ejército alemán, estaba preocupado porque la defensa de sus flancos recaía en unidades italianas, rumanas y húngaras, mucho más débiles y peor equipadas que las unidades alemanas. A pesar de esto, Hitler no compartía en lo más mínimo la preocupación de Paulus. El primer asalto alemán a Stalingrado. El 14 de septiembre de 1942 tuvo lugar el primer asalto alemán a Stalingrado. Stalin, consciente de que debía evitar a toda costa que los alemanes controlaran el río Volga, recurrió a la 13ª División de Fusileros de la Guardia, liderada por Alexander Rodimtsev. Este cuerpo militar, junto con la 8ª Fuerza Aérea Soviética, brindó un apoyo indispensable al ejército soviético. El 15 de septiembre comenzaron a llegar refuerzos soviéticos desde Siberia y Mongolia. Stalingrado era un caos total. Cada barrio, cada calle y cada casa era un campo de batalla potencial. Con el paso de los días, las tropas alemanas, a pesar de superar en número a los soviéticos, comenzaron a sufrir bajo el fuego de los francotiradores soviéticos. A mediados de septiembre, 8 de las 20 divisiones del sexto ejército alemán luchaban ferozmente dentro de la ciudad. Sin embargo, los soviéticos alimentaban continuamente el frente con refuerzos de Siberia y Mongolia. El general Paulus, enfermo de disentería, era presionado constantemente para informar la fecha en que caería Stalingrado. Desarrolló un tic en el ojo izquierdo.
que luego se extendió por el lado izquierdo de su rostro. En este punto, las bajas alemanas se dispararon, ya que el soldado alemán no estaba entrenado para la lucha callejera, la más dura de todas las formas de combate. Aunque Paulus sabía que las bajas soviéticas eran al menos el doble que las alemanas, sus recursos humanos disminuían rápidamente, ya que solo le quedaba una división en reserva. En este campo de batalla, los alemanes estaban bajo una tensión constante, ya que el soldado soviético se había convertido en un maestro del camuflaje y las emboscadas eran comunes. La noche no ofrecía descanso a los alemanes, ya que los defensores de la ciudad preferían atacar de noche, neutralizando el peligro de los bombarderos alemanes. Sin embargo, la noche no era una limitación para los bombarderos rusos, que sobrevolaban la ciudad arrojando pequeñas bombas de 400 kilogramos. El Sexto Ejército finalmente solicitó que la Luftwaffe mantuviera la presión sobre la Fuerza Aérea Soviética por la noche, porque las tropas no tienen descanso. Si los bombardeos nocturnos, las minas antipersona y las emboscadas de la infantería enemiga no eran suficientes para mantener en alerta a los alemanes en Stalingrado, los francotiradores ciertamente captaron la atención de los oficiales alemanes. El número de oficiales muertos por francotiradores también se disparó y pronto fue necesario hacer ascensos prematuros para reemplazar a los caídos. La neurosis que un soldado podía desarrollar por la tensión constante de la llamada Rattenkrieg o guerra de ratas no se consideraba una excusa para abandonar el campo de batalla, ya que tanto alemanes como soviéticos no reconocían esta condición y la clasificaban como cobardía, lo que generalmente se resolvía con la ejecución inmediata. La artillería pesada se volvió inútil en este entorno de combate urbano. Debido a su falta de precisión, no se podía atacar una casa ocupada por el enemigo porque las casas vecinas estaban ocupadas por tropas amigas. Chuikov ordenó que la artillería se trasladara a la orilla oriental del Volga para atacar detrás de las líneas alemanas, con el objetivo de destruir las líneas de comunicación y las formaciones de infantería en la retaguardia. Para saber dónde disparar, un oficial de observación tenía que asomarse desde el techo de un edificio en la ciudad, lo que en muchos casos significaba la muerte a manos de un francotirador alemán. Solo los lanzacohetes Katyusha quedaron en Stalingrado, escondidos en la orilla arenosa del Volga. A diferencia de los puestos de mando alemanes, los puestos de mando soviéticos estaban ubicados dentro de la ciudad y, por lo tanto, expuestos a ataques. En una ocasión, un tanque alemán se posicionó en la entrada del búnker del comandante de artillería del 62º Ejército, quien, junto con su Estado Mayor, tuvo que cavar una salida para ponerse a salvo. Aunque la iniciativa, la proporción de bajas enemigas per cápita y los medios técnicos superiores pertenecían a las tropas alemanas, el ejército invasor tuvo grandes dificultades para conquistar una ciudad que, habiendo sido salvajemente bombardeada, ofrecía condiciones ideales para una defensa calle por calle. Los ataques combinados de infantería y blindados resultaron inútiles en el caos de la guerra urbana. La ciudad pronto se cubrió de una atmósfera repulsiva y pútrida. La razón era obvia. Los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros. La pestilencia y las enfermedades no tardaron en hacer acto de presencia. Incluso en este escenario infernal se practicaba la política antisemita nazi. La Feldgendarmerie había estado capturando judíos y tomando como cautivos a civiles aptos para el trabajo. Cerca de 3.000 civiles judíos, incluidos niños, fueron ejecutados por los Sonderkommandos de los Einsatzgruppen, y unos 60.000 fueron enviados a Alemania para trabajos forzados. Los Sonderkommandos se retiraron de Stalingrado el 15 de septiembre, momento para el cual habían matado a casi 4.000 civiles. Sabiendo que el invierno se acercaba, Paulus decidió acelerar la captura de la ciudad y preparó una ofensiva que se lanzó el 27 de septiembre. La fuerza principal alemana atacó al norte de la colina Mamayev-Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de las fábricas Octubre Rojo y Barricade. Los alemanes observaron con asombro cómo los civiles que huían de los asentamientos para buscar refugio en las líneas alemanas eran abatidos por sus propios soldados.
Desde allí, una división selecta de soldados alemanes capturó la casa de los especialistas, donde fortificaron su posición y comenzaron a disparar contra los barcos que cruzaban el Volga, trayendo soldados. Los cañones de 88 milímetros, los Stukas y la artillería alemana competían por hundir las barcazas que traían soldados desde el otro lado del Volga. El mar Caspio comenzó a recibir cadáveres. Las bajas alemanas entre el primer y el segundo día de combate ascendieron a 2.500 soldados, en comparación con 6.000 soldados soviéticos. Para los rusos, la pérdida fue aterradora. Casi 3.000 soldados morían por día. A finales de septiembre de 1942, el número de bajas en ambos bandos era tan alto que todo Stalingrado estaba cubierto por un olor extremadamente nauseabundo, causado por la acumulación de cadáveres. Esta situación empeoró después del gran asalto alemán al distrito de las fábricas el 27 de septiembre de 1942. El resultado de este ataque alemán fue el control del 75% de Stalingrado. Hubo soldados soviéticos que, por diversas razones, desertaron de sus filas para unirse a las tropas alemanas. Estos desertores soviéticos eran conocidos como chivis, y su número no era insignificante. Se estima que al final de la batalla de Stalingrado, aproximadamente 50.000 chivis habían muerto. Aunque las tropas alemanas lograron penetrar en la ciudad, o lo que quedaba de ella, nunca la controlaron por completo. No se pudo llegar a los muelles, y mientras estos muelles estuvieran en manos soviéticas, los refuerzos y suministros necesarios para continuar la batalla podían fluir regularmente. Los batallones y brigadas alemanas que intentaron llegar a los muelles fueron prácticamente aniquilados, perdiendo el 50% de su fuerza. Para octubre, los alemanes no habían conquistado toda la ciudad, pero habían ocupado el 80% de ella. En ese mes, los alemanes capturaron la fábrica de tractores Octubre Rojo y la fábrica de cañones Barricadi, y las bajas rusas aumentaron a un ritmo de 4.000 soldados por día. Para octubre, Hitler y sus comandantes se dieron cuenta de que no podían tomar la ciudad en otoño. El invierno se acercaba, por lo que se hicieron todos los arreglos para pasar allí el más duro de los inviernos, recordando el terrible invierno anterior. A finales de octubre, las enfermedades comenzaron a afectar a los soldados alemanes. La paratifoidea, el tifus y la disentería comenzaron a pasar factura. A finales de octubre, los alemanes se enteraron por prisioneros que los soviéticos estaban preparando una gigantesca contraofensiva. Ellos mismos habían notado movimientos en sus flancos. Para protegerse, Paulus había establecido una barrera en su flanco izquierdo para evitar ataques desde el norte, utilizando unidades rumanas, italianas y húngaras. Operación Urano. El alto mando soviético preparó una gran ofensiva dirigida contra los flancos norte y sur. Se estaban reuniendo casi 1.700.000 hombres, unas 200 divisiones, en su mayoría siberianas, junto con tanques y cañones de Moscú y los Urales. El plan consistía en un movimiento de pinza para rodear y atrapar a todo el Sexto Ejército, rompiendo la retaguardia alemana tanto en el flanco norte como en el sur, atacando donde las fuerzas del eje eran más débiles. Aunque Stalin se mostró inicialmente reacio a desviar recursos del combate urbano, vio estos planes como la mejor oportunidad para cambiar el frente sur y revertir toda la situación en Stalingrado. Apoyó la idea del cerco, incluso si significaba reducir la cuota de municiones para el 62º Ejército Rojo, que defendía la ciudad en solitario. El invierno llegó con sus nevadas y la ciudad se cubrió con un manto blanco con temperaturas de alrededor de 18 grados bajo cero. La lucha callejera cesó casi por completo por la noche. Por la noche, los grupos opuestos hacían señales para treguas temporales con banderas ondeadas desde agujeros en las ruinas. Se permitía tácitamente recuperar a algunos de los caídos de la tierra de nadie, y se producía un intercambio no oficial de suministros entre pequeños grupos de ambos bandos durante treguas organizadas espontáneamente. El 19 de noviembre de 1942, 3.500 cañones soviéticos comenzaron a bombardear sin descanso las líneas enemigas más débiles entre Serafimovich
y Kletskaya. Eran las formaciones rumanas que carecían de equipo antitanque en medio de la nieve y la lúgubre niebla del paisaje. Al son de las trompetas, proyectiles y cohetes, Katyusha cayeron sobre el sector rumano. Después de una hora de bombardeo, los batallones de fusileros avanzaron sobre las líneas rumanas e italianas. Los rumanos del segundo y cuarto cuerpo pudieron contener las primeras oleadas de atacantes, pero luego fueron arrollados por los tanques T-34 alrededor del mediodía. Cuando los puntos fuertes fueron demolidos, los rumanos huyeron a través de la llanura blanca, perseguidos por oleadas siberianas. Aunque hubo algunos intentos de responder al ataque, los comandantes del Sexto Ejército no tomaron el ataque en serio hasta que fue demasiado tarde. Incluso los combates en la propia Stalingrado no se detuvieron durante varios días después de que comenzara el ataque ruso. Los Stukas volaron al lugar del desastre, pero no se pudo hacer nada. Aunque el ataque del sur fue más débil por muchas razones, este sector también fue atacado con éxito, y las columnas de la trampa avanzaron sin mayores contratiempos, salvo contraataques aislados que solo causaron retrasos momentáneos. El objetivo donde convergían las pinzas de la trampa era el pequeño pueblo de Kalach y su puente, donde los alemanes no tenían fuerzas para enfrentar la amenaza y donde sus talleres y depósitos de suministros estaban expuestos. El desastre fue total. El Sexto Ejército de Paulus quedó atrapado en Stalingrado con unos 250.000 hombres y sin grandes suministros. El caldero, der Kessel, el alto mando alemán, ordenó al grueso del Sexto Ejército que se retirara de Stalingrado hacia el suroeste, hacia el Don, para evitar el cerco. Tal proyecto aún podía ejecutarse, ya que había brechas significativas que aún no estaban cerradas, pero Hitler se negó a aceptar tal solución y exigió que Paulus y sus hombres permanecieran en la ciudad conquistada con una contraorden directa. Las vanguardias enviadas en dirección suroeste tuvieron que dar media vuelta en una dolorosa retirada. Hitler creía que la situación aún no estaba perdida y que se podía repetir la situación de febrero de ese año en la bolsa de Demiansk, donde una gran masa de soldados alemanes había resistido un prolongado asedio soviético mediante un puente aéreo. Esta idea llegó al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien, sin consultar a sus asesores técnicos, prometió a Hitler que sus aviones podrían llevar a cabo un vasto suministro aéreo. La promesa de Göring exasperó al general de aviación von Richthofen, ya que el tiempo nublado con tormentas de nieve impediría que los aviones volaran de forma constante e incluso les imposibilitaría despegar. En estas condiciones, Paulus radió un mensaje directo a Hitler. Mein Führer, nos estamos quedando sin municiones y combustible. Un suministro suficiente y oportuno es imposible. En estas circunstancias, solicito plena libertad de acción. Las pinzas soviéticas se cerraron en menos de 4 días de combate. Para el 24 de noviembre era imposible escapar de Stalingrado. La 94ª División, bajo el mando del general Walter von Seydlitz-Kurzbach, viendo que Paulus carecía de iniciativa, ordenó a sus tropas evacuar su sector y forzar el bloqueo, esperando que las otras divisiones lo siguieran en su retirada no autorizada. Tan pronto como abandonó su posición, el 62º Ejército Soviético cayó sobre él, y muchos de sus batallones fueron aniquilados sin piedad. No hubo prisioneros. Göring prometió irresponsablemente abastecer al Sexto Ejército con 500 toneladas de suministros diarios, ignorando los informes que le advertían de la imposibilidad de la misión. Los aviones apenas lograron entregar 130 toneladas en 3 días de operaciones, volando a baja altitud y en medio de tormentas de nieve. Esto significaba que los vuelos nunca fueron verdaderamente permanentes, como debería ser un puente aéreo efectivo. Debido al mal tiempo, durante varios días, los aviones no pudieron despegar de sus bases, o despegaron pero no pudieron aterrizar en Stalingrado. Para empeorar las cosas, los soviéticos atacaron audazmente la principal base aérea de suministro, el aeródromo de Pitomnik, colapsando las bases de reabastecimiento y acentuando la escasez de aviones de carga para las operaciones del puente aéreo.
Además de las condiciones climáticas adversas para los alemanes, los soviéticos lanzaron bengalas desde posiciones recién tomadas para hacer creer a los aviones de suministro que todavía había soldados leales al Reich en ese lugar solicitando suministros. Las provisiones cayeron en manos soviéticas, dejando a los alemanes privados de todo equipo. Hitler, obsesionado, le dijo a von Richthofen: «Si Paulus abandona Stalingrado, nunca volveremos a tomar el lugar». A principios de diciembre aparecieron las primeras bajas por inanición. A pesar de todo, los alemanes intentaron mantener la disciplina y la organización funcionaba con regularidad. Stalingrado se convirtió en un caldero, Der Kessel, donde, sin suficiente comida ni agua, atacados por epidemias y en medio del olor pútrido de la descomposición, los alemanes se prepararon para soportar un largo asedio en la mayor de las penurias. Hitler nombró a Paulus mariscal de campo, ya que ningún mariscal de campo se había rendido jamás en la historia militar alemana, y esperaba que Paulus se suicidara antes de ser hecho prisionero por los soviéticos. Sin embargo, los informes de las penurias sufridas por los soldados que el propio Paulus observó al revisar las tropas de primera línea le aseguraron que todo se había dado en la lucha, eximiéndolo personalmente de sus obligaciones para con este cabo que dirigía el país. En privado, Paulus informó a los otros generales, como Arthur Schmidt, Seydlitz, Jennecke y Strecker, que no se suicidaría y que los demás oficiales tenían prohibido hacerlo para compartir el destino de sus soldados. Así, unos 250.000 soldados quedaron atrapados en una bolsa con órdenes de Hitler de no retirarse ni rendirse. Aunque Göring, mariscal del aire y comandante supremo de la Luftwaffe, prometió abastecer a las tropas desde el aire, la llegada de recursos a las tropas alemanas fue casi imposible y solo se realizaron unos pocos vuelos. Los alemanes pudieron utilizar el aeródromo de Pitomnik, pero estaba sujeto a continuos ataques soviéticos. Los Junker Ju-52 llegaban con suministros y partían de inmediato, evacuando a los heridos. Aún así, los pocos aviones no eran suficientes y los afortunados que podían embarcar escapaban del infierno. Los heridos se aferraban a las puertas y algunos hombres desesperados se aventuraron a volar agarrados a las alas, ninguno de los cuales sobrevivió. Tras la caída de Pitomnik el 16 de enero, solo quedaba el improvisado aeródromo de Gumrak, más pequeño y en peores condiciones que Pitomnik, pero Gumrak también cayó en manos soviéticas el 23 de enero. A partir de ese día, las hambrientas tropas alemanas solo podían recibir provisiones mediante lanzamientos en paracaídas desde la Luftwaffe, lo que no garantizaba que la carga llegara a su destino. Los soldados soviéticos a veces se quedaban con las provisiones, caían en el río Volga, o las tropas alemanas simplemente estaban demasiado agotadas y hambrientas para buscar tales suministros entre las ruinas de la ciudad. La ofensiva del grupo de ejércitos. En diciembre, los soldados alemanes sitiados tuvieron una ligera esperanza. Erich von Manstein venía en su ayuda. Manstein, que acababa de asumir el mando del grupo de ejércitos Don, planeó la Operación Tormenta de Invierno, que incluía dos amplias operaciones con diferentes puntos de partida. Una vendría desde el Chir y la otra desde Kotelnikovo, a 160 kilómetros de Stalingrado. Incluso para los generales más incrédulos del régimen nazi, la idea de que Hitler abandonara al Sexto Ejército era impensable, por lo que se sintieron esperanzados por un posible rescate. La ofensiva comenzó el 12 y el 16 de diciembre, pero cuando estaban a unos 50 kilómetros de distancia, fue detenida por el Segundo Ejército de la Guardia, que destruyó la principal fuerza de ataque nazi, compuesta por más de 400 tanques. El alto significó que los soviéticos los atacaron con toda su fuerza y los hicieron retroceder 200 kilómetros. El ataque, llevado a cabo por la Sexta División Panzer, fue implacable al principio, pero se vio amenazado por otro contraataque soviético en la retaguardia, por lo que se decidió retirarse definitivamente. Para empeorar las cosas, el aeródromo de Tsasinskaya, el principal para el reabastecimiento de los Ju-52, cayó en manos soviéticas. La rendición del mariscal. Se impuso un estricto racionamiento para intentar pasar el invierno.
Paulus, que era un admirador incondicional de Hitler, se dio cuenta de que para el Führer, el sexto ejército, o lo que quedaba de él, era poco más que una pieza de sacrificio en el juego de la guerra. La vida de los soldados no tenía ninguna importancia para él. El 25 de diciembre, en el Kessel, 1.280 soldados murieron de frío y hambre. Para Año Nuevo, los soviéticos instalaron una serie de cocinas y celebraron fiestas en la orilla sur del Volga con el doble propósito de celebrar el año y atormentar a los alemanes sitiados. El 8 de enero, los soviéticos estrecharon el perímetro y capturaron el único aeródromo que servía de conexión con el mundo exterior, Pitomnik. Los alemanes tuvieron que reconstruir el de Gumrak, que ellos mismos habían dañado gravemente, para seguir recibiendo noticias. El 9 de enero, 2 oficiales del Ejército Rojo aparecieron en la línea occidental del frente alemán con un ultimátum de la Stavka para Paulus. Si no se aceptaba el ultimátum, los soviéticos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel al día siguiente. El ultimátum fue rechazado. Las penurias se multiplicaron en el sexto ejército alemán. Las epidemias diezmaban a los soldados. La disciplina ya no existía y el hambre era tan atroz que los alemanes sacrificaban caballos, perros y ratas para alimentarse. Incluso en estas dolorosas condiciones, la resistencia del sexto ejército fue increíble, ya que las líneas del frente se retiraban luchando e infligiendo grandes bajas a los rusos que ejecutaban la Operación Anillo para acabar con los alemanes. El 28 de enero, Paulus trasladó el cuartel general a los sótanos de los grandes almacenes Univermag, donde se hacinaban unos 3.000 heridos de diversa gravedad, enfermos de tifus, paratifoidea y disentería. Los casos graves o los que requerían cirugía prolongada eran colocados fuera para que murieran de frío. Un aviso llegó a Paulus de parte de Hitler el 30 de enero. Le sugería que se suicidara, ya que había sido nombrado mariscal de campo, y bajo las órdenes de Hitler, ningún mariscal podía rendirse vivo al enemigo. Un tanque ruso se acercó al cuartel general de Paulus llevando a un intérprete, el mayor Baer, que había sido enviado por Paulus. En la mañana del 31 de enero, Paulus se rindió con unos 90.000 soldados, los restos de un ejército de 250.000 hombres. Solo 5.000 supervivientes regresaron a Alemania. Se convirtió en el primer mariscal de campo en capitular en la historia alemana, desobedeciendo a Hitler, atrapado por las tropas soviéticas, la falta de alimentos y el frío polar de la estepa rusa, para el cual sus tropas tenían un equipo insuficiente. El 2 de febrero, el último grupo de soldados alemanes se rindió en los escombros de la fábrica de tractores, Octubre Rojo, fecha en que la batalla terminó oficialmente. Consecuencias de la rendición. Oficialmente, 91.000 fueron hechos prisioneros en la batalla final por la ciudad de Stalingrado. De estos, muy pocos estaban vivos al comienzo de la primavera. Solo 6.000 alemanes sobrevivieron hasta el final de la guerra, debido a las epidemias de disentería y tifus entre los prisioneros. Las consecuencias de esta catástrofe fueron inmensas y de gran alcance. Por primera vez, Alemania perdió la iniciativa en la guerra y tuvo que pasar a la defensiva. La Wehrmacht carecía de los elementos logísticos necesarios para avanzar más al este, y las orillas del Volga fueron el punto más oriental alcanzado por las tropas alemanas en Europa. Después de esta batalla, la Unión Soviética salió fortalecida y con la iniciativa de la guerra en manos de sus líderes. Además, el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, cayó en desgracia con Hitler, perdiendo crédito entre la élite del régimen nazi y prestigio entre los militares por no cumplir la orden de abastecer por aire a las fuerzas alemanas sitiadas como había prometido. El Tercer Reich perdió todo el sexto ejército y parte del cuarto ejército Panzer, e innumerables recursos materiales que no podían ser reemplazados tan fácilmente como la URSS podía reemplazar sus propias pérdidas, aún más terribles. De hecho, entre muertos, heridos y prisioneros, la Wehrmacht había perdido más de 200.000 combatientes, muchos de ellos experimentados, que serían muy difíciles de reemplazar en poco tiempo.
Los soviéticos, además de recibir una ciudad prácticamente destruida, habían sufrido 1 millón de muertes de civiles y más de 850.000 bajas militares. Según la estimación más alta, si se incluyen todas las fuerzas que lucharon en el Volga, 150.000 soldados del Eje y 1 millón de soldados soviéticos murieron o resultaron heridos, incluidos los prisioneros que murieron en cautiverio y los heridos que murieron después de ser evacuados. Y casi 2 millones de civiles encontraron su fin, incluidos refugiados y personas que vivían en pueblos y ciudades donde también hubo combates. El número total de muertes ascendió a 2 millones. El triunfo de esta batalla trascendió las fronteras de la Unión Soviética e inspiró a todos los aliados, alentando la resistencia en todas partes. El rey Jorge VI de Inglaterra regaló a la ciudad una espada especialmente forjada en su honor, y el poeta chileno Pablo Neruda escribió el poema Canto de amor a Stalingrado, recitado por primera vez el 30 de septiembre de 1942, y el poema Nuevo canto de amor a Stalingrado, en 1943, celebrando la victoria, que transformó esta lucha en un símbolo y un punto de inflexión para toda la guerra.